nota, porque fíjense que en el Reclusorio Oriente diversos internos también se están acercando al arte, preparando esta puesta en escena. Vamos a ver de qué se trata. Así es como internos de distintos penales capitalinos buscan rehabilitarse y ser libres aún estando presos. Tal es el caso de Claudio Fermín, interno del Reclusorio Varonil Oriente, que a través del teatro ha cambiado su forma de ver la vida. El día de hoy sé que nunca es tarde para cambiar, que el teatro me ha dado la libertad de comprender, de querer y de expresarme de una manera coherente y pedir perdón. Y nunca es tarde para pedir perdón. Yo muchas veces traté de cambiar mi vida, ¿no? Y la verdad es que no encontraba los elementos esenciales para poder ser yo diferente. Hoy sé que los elementos esenciales están dentro de cada persona, que tuve errores como todo ser humano, a lo mejor más graves que otras personas, pero el día de hoy sé que nunca es tarde para cambiar. Es así como internos del Reclusorio Varonil Oriente y de Santa Marta Catitla interpretan la puesta en escena Soy también José, en donde se preparan una vez a la semana. Yo llego a las 9 de la mañana de Santa Marta, llegamos a este lugar a las 9, 10 de la mañana. Inmediatamente, como yo practico telas, soy acróbata, entonces tengo que llegar, aparte con mis compañeros, tengo que llegar a caminar, a correr, a calentar y empezar a entrenar telas unas 2 horas, después de ahí un poco de teatro. Estamos haciendo una labor de las 10 de la mañana a las 9 de la noche todos los lunes desde hace ya casi 3 años. El elenco de la obra Soy también José está en espera de una posible gira para presentarse en escenarios que sean fuera del Reclusorio Oriente. Con imágenes de Jesús Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.